Digital Meridiana de Telesur, bienvenidos, bienvenidas. Mucha información que circula por las redes sociales y por los portales digitales. Comenzamos. El pueblo es el que manda. ¿Es un chiste? No, lo dice la Constitución. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Suena bonito, pero... ¿Pero qué? ¿Quién es el pueblo? Los ciudadanos, que expresan su voluntad en decisiones colectivas. ¿Cómo lo pueden hacer? Utilizando los mecanismos de participación. ¿Cómo cuál? Como sobre asuntos de trascendencia. Un ejemplo. De agosto, los 36 millones de ciudadanos que pueden votar respondan si aprueban o no 7 preguntas para enfrentar la corrupción que contienen estos 7 objetivos. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Hacer públicas las propiedades de ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. No más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. La consulta popular y los demás mecanismos de participación del pueblo permiten conocer la decisión de los ciudadanos y que se cumpla. Bueno, ahí tenemos una oportunidad para que el pueblo mande. Votar en la consulta anticorrupción. La decisión de la mayoría, que se cumpla, tal cual. ¿Será que se cumple? Eso tiene que ver con Colombia. Los colombianos van a ir a las urnas este próximo domingo. Van a estar votando en la consulta anticorrupción, una consulta que es promovida por el Partido Verde, encabezado además por la senadora Claudia López y por la representante a la Cámara Angélica Lozano, y aprobada por unanimidad el anterior 5 de junio en la sesión plenaria del Senado colombiano. Esta consulta tiene como objetivo principal erradicar el principal problema de la política en Colombia. ¿Cuál es? Los colombianos están denunciando que es precisamente la corrupción. Revisamos el portal de la casa, vámonos, www.telesurtv.net. Titulan Consulta Anticorrupción, los 7 puntos que decidirán los colombianos. En primer lugar está la reducción de los salarios a los congresistas y altos funcionarios, es la primera pregunta. A respuesta simple, sí o no. Contempla la disminución del salario de los congresistas de 40 salarios mínimos a 25. Es decir, un congresista pasaría de ganar 31.250.000 pesos mensuales a recibir ahora 19.531.000 pesos, y con esto solo el Senado se ahorraría más de 1.195 millones de pesos, esto durante un solo mes. Si lo multiplica por los 12 meses que trae el año, imagínese, saque usted la cuenta y la millonada que se puede ahorrar el Senado. En segundo lugar está la cárcel para los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Las personas condenadas por corrupción y por delitos contra la administración pública deberían pagar la totalidad de sus penas en la cárcel sin la posibilidad de reclusión especial. El tercer punto, la tercera pregunta, la ve en pantalla. Congresistas deben rendir cuentas de la gestión. Los congresistas se verán en la obligación, si se acata, ¿no?, esta medida, de rendir las cuentas de manera obligatoria cada año sobre su asistencia a los debates en el Congreso, las propuestas que ya hayan hecho y las votaciones en las que participen, además de los proyectos que se propongan y los cargos públicos a los que hayan presentado algún candidato. También está la contratación transparente obligatoria en toda Colombia, así como el uso por obligación de los pliegos, los diferentes tipos de procesos de contratación que involucren los dineros públicos. La quinta pregunta tiene que ver con los presupuestos para la participación ciudadana o presupuestos con participación ciudadana. Y esa pregunta establece la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados tengan ya la posibilidad de decidir sobre el presupuesto y la inversión nacional, regional y departamental, y también cómo utilizarlo. El sexto punto, la declaración jurada de los bienes. Cualquier persona electa por voto popular deberá presentar al público declaraciones de bienes, de patrimonios y de renta, pago de impuestos y conflictos de intereses, todo esto como un requisito para poder posesionarse para ejercer el cargo. La última pregunta tiene que ver con los periodos, máximo 3 periodos en corporaciones públicas, es la séptima pregunta, se refiere así a la elección por no más de 3 periodos, por no más de 3 pasos a cargos en el Senado y en la Cámara de Representantes, así como en las diferentes asambleas departamentales, consejos municipales y juntas administradoras que van a tener ahora una duración limitada. Prensa colombiana, la revisamos de inmediato, portal El Tiempo. Titulan, lo que debe saber para votar el domingo en la consulta anticorrupción. ¿Qué es el umbral? ¿Qué pasa si se marca mal una pregunta? Acá usted puede conseguir todas las respuestas. Todos los colombianos y colombianas mayores de 18 años que están inscritos en el censo electoral deben saber dónde puede votar, cómo puede ir a votar,
¿Se tienen o no todos los elementos necesarios para responder las 7 preguntas? Usted puede revisar todos estos mecanismos, toda esta información en este medio de comunicación de Colombia. En directo es nuestro corresponsal José Manuel Jiménez, que tiene más información. Este domingo 26 de agosto los colombianos están llamados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a las urnas para votar por la consulta anticorrupción, que tiene 7 puntos fundamentales para combatir la corrupción que le roba al país más de 50 billones al año. También para reformar ciertos criterios en el Congreso de la República y también a nivel de contratación. 8 de la mañana este domingo, 7 puntos fundamentales para la consulta anticorrupción. También tenemos que hablar que sigue y continúa la violencia política y social en el país. Debemos registrar que a la fecha 2018 se han asesinado 152 líderes y defensores de derechos humanos en departamentos como Antioquia, Chocó, Nariño, Putumayo, Quindío y el Catatumbo. Mientras tanto, el silencio y las acciones del gobierno nacional no se ven para frenar este lamentable hecho en Colombia. José, gracias. Hasta la próxima. Una etiqueta que se ha posicionado en Colombia durante las últimas jornadas, durante los últimos días, ya prácticamente durante esta semana. Consulta anticorrupción, le ve en pantalla. Vámonos de inmediato con algunas reacciones que se dan con esta etiqueta. El partido político, por ejemplo, la Alianza Verde: no más impuestos para los colombianos, lo mejor es recuperar toda la plata de que la corrupción por años nos robó, y tenemos la oportunidad este 26 de agosto saliendo a las urnas a votar la consulta anticorrupción. Otra etiqueta: 7 veces sí, juntos votamos la consulta. Ven ustedes ahí el tarjetón, un tarjetón sin validez, y esto es con lo que se van a estar encontrando los colombianos este próximo domingo. Y ya se han encontrado con ellos en el exterior a lo largo de toda esta semana, porque estas consultas ya se han hecho en diferentes países dependiendo del uso horario. Comenzaban el anterior lunes y terminan también durante esta semana, y este domingo se va a estar realizando esta votación en territorio colombiano. 7 preguntas, respuesta simple: sí o no a cada una de esas interrogantes que se han planteado desde el partido Alianza Verde. Otra publicación: hay material audiovisual correspondiente que ha publicado este usuario y le ve en pantalla. Se trata del ex candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Publica @Wicarni: este domingo 26 de agosto, vote 7 veces sí a la consulta anticorrupción para lograr que millones de votos le entreguen un mensaje a la clase política corrupta de Colombia. 7 veces sí. Es el pueblo aquí en forma espontánea lo ha pedido para hablar de la consulta anticorrupción, para lograr que millones de votos le entreguen un mensaje a la clase política corrupta de Colombia. Y es que se acaba la corrupción en Colombia. Lo lograremos cambiando la política de Colombia. Gracias. Gustavo Petro, político colombiano, integrante del movimiento político Colombia Humana, era candidato presidencial durante las recientes elecciones anteriores, ¿no? Vámonos con otras publicaciones que se hacen desde otras plataformas, por ejemplo acá en Instagram, Alacerna7560. Oportunidad, bueno, la que tenemos o la que tendremos todos los colombianos el 26 de agosto para cambiar el país. Vota 7 veces sí en la consulta anticorrupción. Y miren cómo termina ese mensaje: no más corruptos. Más publicaciones, avanzamos rápidamente. Esto lo está publicando el usuario Tatiano Cali. Este domingo, todos a las urnas a marcar 7 veces sí. Y allí el material audiovisual de referencia, la campaña. Trabajando fuertemente con la consulta anticorrupción. Amigos y amigas, tenemos una opción maravillosa para que nuestro Estado no sea un Estado fallido, para que los recursos que se recaudan efectivamente vayan orientados a la educación, a la salud, al bienestar, a la dignidad de nuestros pueblos. Tenemos la opción de decir 7 veces sí en nuestra campaña contra la corrupción, votando la consulta el próximo 26 de agosto. Los invitamos este 26 de agosto a todas y todos para que salgan y voten. Es hora ya de darle un cambio a este país por una Colombia mejor, por una Colombia humana, por una Colombia verdaderamente llena de esperanza. 7 veces sí. De los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode.
Esos últimos 15 segundos de imágenes nos llevaban hasta Argentina. La tercera semana del paro de docentes termina con las clases públicas frente al Palacio de Gobierno, frente a la Casa Rosada. Además, se ha cumplido una nueva jornada de protestas a cargo de los militantes de organizaciones sociales y ha sido en rechazo al programa económico, al programa neoliberal que lleva adelante el gobierno del presidente Mauricio Macri, luego de hacer pactos con el Fondo Monetario Internacional. Revisamos prensa argentina, portal Crónica, docentes dan clases en Plaza de Mayo en reclamo por aumento salarial. En la Plaza de Mayo, esto es en la capital federal, en Buenos Aires, los docentes de la Universidad de Buenos Aires se reunieron desde muy temprano durante este viernes para dar una serie de clases al aire libre y así para reafirmar a modo de protesta que el paro que llevan adelante los profesores universitarios de todo el país se va a mantener. Es en reclamo por aumentos salariales justos. Abro comillas para una de las exigencias y para uno de los dictámenes nos vamos a movilizar contra el ajuste de Mauricio Macri y para repudiar el violento desalojo policial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba con el único propósito de evitar que se consumara una asamblea estudiantil. Cierro las comillas, esa era la declaración que daba, por ejemplo, el presidente de la Federación de Profesores de la Universidad de Buenos Aires, Julián Aciner. Hay otro medio de comunicación, el portal de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Vamos a ver cómo están titulando desde esta plataforma, viernes de protestas para los movimientos populares. Según desde la CETEP y desde la CCC, que es la Confederación Sindical del Comercio en Argentina, todos esos movimientos clasistas, les llaman así de un modo denigrante, según dicen los propios integrantes del gobierno de Macri, están pronunciándose en referencia a la clase económica que ha argumentado el gobierno del presidente Mauricio Macri. Ahora bien, lo que están publicando desde ese medio de comunicación es que las confederaciones, los sindicatos y los movimientos sociales, ante la profundización del ajuste, se van a estar reuniendo durante todas estas jornadas desde el Obelisco hasta la Secretaría de Vivienda y al Ministerio de Trabajo de la Nación, entre otras cosas, para reclamar el atraso en los pagos a las cooperativas de trabajo que construyen viviendas, contra el recorte a los programas de empleo y exclusión de los trabajadores de la economía popular y en el Consejo del Salario Mínimo y Vital, además un salario que sea sumamente necesario para los trabajadores. Además, los movimientos populares han expresado todo el apoyo a los trabajadores del astillero Ríos de Santiago y de Telam, así como a los docentes en huelga. Telam, la agencia de noticias del Estado argentino. Ahora bien, las medidas de Macri hacen descender la actividad económica. Esto lo publican diferentes medios de comunicaciones. Lo publica nuestra casa, www.telesurtv.net. Corrijo, diferentes medios de comunicación. Así está el titular en nuestra multiplataforma. Visítenos, que estamos a un solo clic de distancia. La información detallada. El Instituto Nacional de Estadística de Censos de la Argentina, el INDEC, ha informado que la actividad económica cayó 6.7% por segundo mes consecutivo, luego de la baja del 5.2% en mayo anterior. De acuerdo a este informe, la cifra representa el mayor descenso desde la llegada de Macri al poder en diciembre de 2015. Los principales sectores afectados son el agropecuario, el manufacturero, el sector del comercio de productos, entre otros pequeños sectores que también se ven afectados. Edgardo Esteban, corresponsal de Telesur, tiene toda la información. Saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur. Y continúa la medida de fuerza por parte de los trabajadores universitarios de la República Argentina. En este caso, la Federación Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires está realizando como parte de este plan de lucha, que viene con un paro general de actividad durante toda la semana, una clase abierta en la histórica Plaza de Mayo, de espaldas a lo que es la Casa de Gobierno, para visibilizar y para reclamarle al gobierno Mauricio Macri soluciones concretas con relación al incremento salarial, a la apertura de paritarias, pero también a la difícil situación que está padeciendo la escuela pública a partir de no tener presupuesto para el mantenimiento, para la infraestructura, para todo lo que significa la investigación científica y tecnológica. De esa perspectiva, los docentes universitarios y trabajadoras de la educación a nivel universitario ya han anticipado que van a continuar con las medidas de fuerza en los próximos días. Edgardo, gracias. Hasta la próxima. Edgardo Esteban, corresponsal de Telesur, y allí su reporte en Twitter. Me quedo en esta plataforma digital. Vámonos con las reacciones de inmediato. Mauricio Polchi, etiqueta móvil. En el piso, de pie, en pupitres, la comunidad universitaria realiza una jornada histórica en Plaza de Mayo contra el ajuste y por aumento salarial. 4 imágenes que dan cuenta de esta reciente protesta. Otra publicación, rápidamente la revisamos antes de ir a la pausa. Florentina, hoy clases públicas en Plaza de Mayo. Acuérdate o acércate a participar y a conocer más sobre nuestra labor y el conflicto docente. Etiquetas para universitario, para docentes.
Otra etiqueta que publicaba además Florencia, ya la tengo acá, la educación pública se defiende. Tal vez muchos de ustedes en diferentes ocasiones o diferentes oportunidades se han preguntado si en pleno siglo XXI la humanidad está condenada a vivir otros vejámenes de otros siglos. Telesur le explica por qué esta pregunta y a ver si esta es la respuesta. Pausa, ya venimos. Así es como avanza la tarde en nuestro continente. Hablemos de Ecuador. Ese país anunció hace solamente un día su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos. Revisemos información del portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. El titular: Ecuador anuncia su salida del ALBA-TCP, las siglas Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. La información detallada ha sido el propio canciller ecuatoriano, José Valencia, el que anunciaba hace un día el retiro de esta nación suramericana de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, y Valencia indicaba que Ecuador se retira de ese organismo y que tampoco se integrará a otros grupos de Estado que a su juicio, según el mismo funcionario, no propicien, y abro comillas, no propicien situaciones constructivas sin exclusión alguna, cierro las comillas. Así es como aparece reflejada la información en nuestra multiplataforma digital. Otro medio de comunicación, portal cubano Granma. Vamos a ver cómo titulan desde esta plataforma. Aparece en pantalla de la publicación: Gobierno de Ecuador se retira del ALBA. Información que ya circula en diferentes portales, en diferentes medios de comunicación. Una decisión que aseguran forma parte de una cadena de hechos que viene sucediéndose en el país suramericano, al parecer urgido por desterrar las mejores tradiciones del latinoamericanismo e integración regional que inspiran a organismos como el ALBA, publican en el portal cubano Granma. Como quien ignora los procesos injerencistas que hay detrás del flujo migratorio regional, Valencia hace referencia al canciller ecuatoriano, se refería solamente a la estabilidad democrática en Venezuela y aseguraba que producirá una estabilidad económica que evite la continuación del éxodo masivo, y allí cierro las comillas a la declaración del canciller ante la publicación de este medio de comunicación. Una situación además ante la que se presenta como una razón fundamental del desacuerdo y la frustración que han conducido a Ecuador a salir del mecanismo de integración, según el portal cubano Granma. En directo, reportes de Denise Herrera, una de nuestras corresponsales, está en Ecuador. Ecuador ha decidido suspender su participación en el ALBA. Así lo comunicó el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, quien ha dicho que se ha tomado esta decisión basándose en el flujo migratorio que viven las personas venezolanas hacia Ecuador. Una de las medidas también que ha dispuesto el gobierno ecuatoriano para regularizar la situación de personas venezolanas en el país ha sido la solicitud del pasaporte. Denise Herrera, corresponsal de Telesur en Ecuador. Avanzamos, más noticias. Hablemos ahora de Venezuela. Allí se mantiene el avance de la recuperación económica impuesta por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ya hace un día comenzaron las fiscalizaciones a comercios para evitar sobreprecios en los productos de la cesta básica. Y a la par, se mantienen las reuniones tras las medidas del Ejecutivo que buscan, entre otras cosas, el fortalecimiento económico. Luis Tavera tiene el reporte.
En Venezuela continúan los nuevos anuncios enmarcados en el Plan de Recuperación y Estabilidad Económica impulsado desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En este momento se desarrolla un foro para explicar cómo será el anclaje del nuevo Fondo Monetario Bolívar soberano a la criptomoneda venezolana, el petro. Entre los puntos que han resaltado los viceministros y todo el gabinete que se encuentra acá en esta actividad es potenciar la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. Han manifestado que es la nueva hora y la nueva era económica que vivirán los venezolanos para enfrentar lo que ellos han calificado como una guerra económica comercial. Hablemos ahora de Chile. La Corte Suprema de ese país confirmó la extradición del líder mapuche Facundo Jones Uala, quien fue capturado en 2017 en Argentina y cumplía prisión domiciliaria. Revisemos de inmediato prensa internacional. France 24 tiene la información. Portal internacional. Máxima Corte Argentina confirma extradición a Chile del líder mapuche. En el texto al detalle, Facundo Jones, o Francisco Facundo Jones, un líder mapuche de 31 años, es la piedra en el zapato para los gobiernos de Chile y en Argentina y para la multinacional italiana Benetton. Desde 2017 fue capturado en Argentina, acusado de estar detrás del incendio de una finca y de poseer armas artesanales. Jones Uala es el lonco de una comunidad mapuche, es decir, su líder, por derecho de sangre, era un defensor y además un luchador por las tierras de su pueblo. Nació y vivió en Cuchamen, muy cerca de Esquel, en una zona de unos integrantes mapuches que luego fue comprada por Benetton, la multinacional italiana, según denuncian los propios líderes mapuches. Los capataces de las tierras corrieron las cercas, expulsaron a los mapuches y crearon una hacienda de nada más y nada menos que 800.000 hectáreas. Hablemos ahora de Panamá. El Congreso de ese país ahora investiga al fiscal del caso Martinelli. El fiscal panameño Henry Díaz está siendo evaluado por una comisión de diputados del Congreso que posee una denuncia de 2016 y que podría ahora sacarlo del caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Los diputados, después de estudiar varias veces las diferentes denuncias, las variables de la denuncia interpuesta al fiscal Díaz, ahora deberán decidir si la misma procede o si dejan fuera del caso Martinelli al fiscal. Hugo Vera, corresponsal de Telesur en Panamá, tiene la información, la publica en su cuenta en Twitter. Movimientos sociales y sociedad civil panameña exigen que no se extienda más el proceso al expresidente Ricardo Martinelli. Otra publicación de Hugo, la vemos ya en pantalla. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional estudiará desde hoy, desde este mismo 24 de agosto, si admite la denuncia por un supuesto delito contra el honor interpuesta en 2016 contra el magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal en el caso de las escuchas contra Ricardo Martinelli. Hablemos ahora de Yemen. La propia Organización de las Naciones Unidas ha llamado la atención sobre un nuevo ataque de la coalición saudí que ha dejado hasta el momento cerca de 31 personas muertas, entre ellos más de 20 niños y 4 mujeres, un día después del asesinato de una veintena de niños en el oeste del país. La información de la mano de nuestra multiplataforma digital www.telesurtv.net. La Organización de las Naciones Unidas alerta sobre frecuencia de ataques a niños en Yemen. El representante de esta organización mundial, en compañía de diferentes representantes, uno de ellos, del representante de la Organización Mundial de la Salud, señalaba que los ataques de Arabia Saudita cada vez son más frecuentes y están dirigidos a niños. Para el funcionario, los bombardeos de la alianza representan una violación al derecho internacional humanitario. Avanzamos, revisemos qué es lo más recomendado de Telesur para esta jornada. Ya aparece en pantalla lo más recomendado, está en nuestra plataforma, visítenos www.telesurtv.net. El titular, Pompeya, una ciudad desaparecida por la naturaleza. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio entró en actividad eruptiva y sepultó por completo a la ciudad de Pompeya, Herculano y Estavia, esto es al sur de Italia, según las cartas de Plinio el Joven, que ha sido hasta el momento el único registro de este hecho. El día comenzaba de forma normal y a medida que transcurría la mañana, una extraña nube, por su aspecto y también por su tamaño, aparecía en el cielo de Pompeya sin que se pudiera ver claramente desde dónde provenía, pero sí lograban definirla y parecía un pino. Esto comenzaba muy temprano,
Recién iniciaba esta jornada y en ese momento el coloso comenzó a emitir gases, polvo y cenizas a la atmósfera con una altura de más de 30 kilómetros de altura con un tiempo aproximado de 2 días. ¿Quieres saber qué fue lo que siguió pasando? Bueno, visítenos. Estamos en www.telesurtv.net, la información de referencia. Es 24 de agosto. Durante esta jornada se conmemora el Día Internacional de los Parques Naturales. Imágenes de referencia, con ellas despedimos. Será hasta el próximo lunes. Equipo técnico, de producción y también de operaciones, muchas gracias. Buen fin de semana.